Bienvenidos a Detrás del Insight con Eco Market Research, el podcast donde miramos más allá de los números y tratamos de entender lo que realmente está pasando con la economía y, bueno, con la vida cotidiana de la gente. Yo soy Zuli Romero y como siempre me acompaña Virginia Marchena. Hola Zul, aquí lista para sumergirnos de lleno en lo que fue y lo que no fue el 2025 en nuestra región. La verdad, este episodio me tiene bastante intrigada, porque si bien los titulares dicen mucho sobre crecimiento, la realidad es mucho más matizada. Tal cual. Y mira, si nos vamos a los datos duros para abrir, la CEPAL proyectó que para 2025 Guatemala y Panamá liderarían el crecimiento en Centroamérica, cada uno con un 4% del PIB. Un dato que llama la atención porque, a ver, el promedio de la región, o sea, América Latina, apenas llegó al 2.3%, que la verdad es modesto si lo comparas con otros años más optimistas. Claro, y si pensamos en Costa Rica, que con un PIB de 3.8%, y luego países como Honduras con 3.7%, Nicaragua 3.1% y El Salvador cerrando con 2.8%, realmente vemos un mosaico de velocidades económicas, casi como una carrera con claros líderes, el pelotón, y algunos que sencillamente se quedan atrás. Bueno, un tema importante acá es mirar los factores externos. Exportaciones sólidas y crecimiento doméstico ayudan mucho, pero la realidad global es retadora. Y América Latina opera en un contexto de incertidumbre internacional tremendo. Inflación, políticas de Estados Unidos, fluctuaciones en demanda extranjera. Creo que por eso vemos rezagos y sorpresas. Total. Y esto, aunque sonó muy técnico en términos de PIB, en realidad tiene impacto en la vida diaria de la gente, ¿no? Y bueno, en los siguientes minutos vamos a profundizar en cómo todo esto de crecer o no aterrizó en las expectativas reales de las personas en Centroamérica y México. Yo creo que lo más fascinante ver es cómo las expectativas colectivas eran, para muchos países, muy optimistas para 2025. Según nuestra encuesta de perspectivas económicas del consumidor, más o menos el 30% de las personas en Centroamérica y México tenían la idea de que la economía de sus países iba a mejorar. Panamá, de hecho, estaba arriba con casi 36% de optimistas. Me acuerdo perfecto de esos datos. Y lo interesante, esa esperanza no era solo sobre el país, sino también sobre los hogares. El 77% de los panameños creía que sus ingresos familiares iban a aumentar, lo que es altísimo. En Guatemala era el 63%, mientras que Chile se quedaba en 56%. Es decir, había esperanza en que la situación mejoraría en lo personal, aunque los contextos objetivamente fueran desafiantes. Exacto, y este tipo de expectativas tienen consecuencias reales. Las personas tienden a gastar más cuando creen que la economía mejorará y lo contrario ocurre cuando hay incertidumbre o pesimismo. El gasto tiende a contenerse. Y lo interesante es cómo ese sentimiento de esperanza choca con el cierre real del año. América Latina, según la CEPAL y el Banco Mundial, tuvo un crecimiento más bien modesto. Y muchas familias terminaron sintiendo que la mejora no llegó tan fácil como lo esperaban. Y ahí entramos al terreno más humano del análisis, ¿no? Porque al final, como lo ha advertido la OCDE y la CEPAL, un crecimiento del PIB no garantiza que todas las familias estén mejor. De hecho, la desigualdad y la inflación han pesado mucho en la percepción del avance económico. O sea, puedes tener una economía creciendo al 3 o 4% y aún así sentir que apenas podías llegar a fin de mes. Tal cual. Uno de los grandes retos fue justamente la distribución del bienestar. Crecimiento moderado, pero con brechas. La inflación, las políticas monetarias, el incierto dinamismo del comercio global. Todo eso hace que el beneficio no llegue parejo a todos y en muchas casas más bien aumenta la preocupación o la desconfianza. Y mira, también está el asunto de cómo nos movemos entre percepciones y realidades. Hay gente que tras 2 años soportando precios altos y viendo que sus sueldos no aumentan,
termina pensando que cualquier mejora económica es casi anecdótica. Es como si el margen de optimismo se achicara. Sí, y eso impacta directamente la confianza del consumidor. Voy a lanzar aquí la pregunta incómoda. ¿Cómo crees que estas experiencias y estos sesgos perceptivos están afectando la forma en que las personas compran, eligen o incluso renuncian a ciertas cosas en este 2026? Mira, yo creo que hay muchísima cautela. Lo vimos ya desde la pandemia, pero ahora se siente más sofisticado. Priorizar calidad sobre cantidad, preferir productos locales y hasta buscar opciones más adaptadas a contextos de crisis. Es como si la incertidumbre hubiese instalado una mentalidad mucho más reflexiva. Completamente. Y también lo vemos en cómo las familias, por ejemplo, postergan grandes decisiones, compra de autos, mudanzas, inversiones, y empiezan a valorar más los pequeños placeres. Un streaming gratis, una caminata, cocinar juntos. Es un cambio real. Es algo que te obliga a adaptarte y repensar prioridades. Exacto, Vir. Y creo que es un buen cierre para hoy. Entender que los datos hablan, pero lo que sienten y viven las personas muchas veces va por otro carril. Tenemos tarea para seguir explorando cómo esa brecha entre expectativas, realidades y percepciones seguirá moldeando el consumo en los siguientes meses. Ya lo creo, Zul, y seguro que habrá mucho más que conversar en los próximos episodios. Por ahora, gracias por escucharnos en Detrás del Insight. Gracias, Vir. Y a todos, nos escuchamos la próxima vez. Que tengan una semana reflexiva y con datos y recuerden, dejen que nuestra experiencia sea la suya.